Me dice grabando. Ya está grabando. No sé si no me deja, Sofía, no sé si podrás compartir vos la Sí, filmina, la horita 2, porque no sé si me deja grabando esto. ¿Y si intento yo? Espere, doctora, espere 2 segunditos. No la va a hacer Sofía. No te escucho, Sofía. ahí la busco. No sé si tiene alguna modificación. Si tiene alguna modificación y me la querés pasar, yo la... No tiene ninguna modificación. Bueno. Es la misma que está subida en aula virtual, por las dudas, te digo. Ahí se ve perfecto, Sofía. Bueno. Vas a tenés que agrandar nomás. O dejarlo así nomás y listo. No hay problema. Cuando... Ahí está. Ahí, ¿no te escuché cómo? No, que cuando quiera la doctora comenzar. Ah, bueno. Ahí está el doctor. Sí, Sí, cuando es quiera, doctora. bastante complicadito para usar, nada que ver con lo otro, ¿eh? Ah, Dios. Tiene una contraseña que tenés que tener 16 manos, mayúscula, minúscula, número. No, un problema. Bueno, pero ya estamos adentro, así que ya nos vamos a acostumbrar. Bueno, vamos a comenzar con la bolilla de principios laborales. ¿Por qué? Porque es la base, porque es la matriz, porque es el cimiento del cual se construye el derecho laboral. ¿Se escucha? Hay un poco de ruido. Se escucha perfecto. Bueno, Apaguen todos los micrófonos, por favor. cuando decimos que son las líneas directrices o postulados que inspiran las normas laborales, no estamos hablando en abstracto. Perdón, Patricia, perdón. Preguntan si estamos grabando. ¿Estamos grabando? Sí, doctor, estamos grabando. Bueno, no hay ningún aviso acá. Estamos hablando de que históricamente hubo una tremenda inequidad
en orden a la protección del trabajo. Entonces, los principios laborales aparecen surgidos de las mismas necesidades de la realidad. Es decir, el legislador necesita proteger la jornada de trabajo del menor, necesita proteger el trabajo de la mujer, necesita proteger la discriminación, necesita proteger la remuneración. Entonces, crea una serie de principios. Esos principios son la urdimbre, son el cimiento, son la base en base al cual se estructura toda la normativa laboral. Por eso, cuando hablamos de principios del derecho laboral, no hablamos de una cosa en abstracto, estamos hablando de principios que están contenidos en cada una de las normas laborales y de alguna manera todas en su conjunto. Cambiamos. ¿Qué cumplen? Cumplen funciones orientadoras, porque el legislador, como les decía en la clase pasada, el legislador sabe que hay trabajo en negro y regula el trabajo en negro. Viene sobre una realidad material a crear una norma formal. ¿Para qué? Para proteger el trabajo en negro, para proteger el trabajo de la mujer, para proteger la discriminación. Entonces, ilustra al legislador. Es integradora porque cubre las lagunas del derecho. Cuando no hay una norma, esos principios, cuando uno dice, no hay una norma regulada acá a este respecto sobre determinada situación, pero el principio es el principio favor operaris, o sea, el principio a favor del trabajador. Lo aplica el juez, integra las lagunas, integra aquello que no está regulado. Pero ¿desde dónde? Desde la matriz de los principios. Dice, hay un principio de continuidad. Hay que preservar ese principio de continuidad, aunque pongamos por caso que esté en duda la duración del contrato de trabajo. Por otra parte, es interpretadora porque lo orienta al juez o al intérprete en el sentido de hacia dónde va a dirigir su mirada de protección y de justicia para regular cada caso en concreto. Pasamos. Bueno, miren ustedes la enunciación de principios que tenemos. Esta enunciación de principios los vamos a ver en todo el ordenamiento laboral. Acá está marcado en amarillo todos los que son artículos. En esos artículos Profe, no se le escucha. Doctora, prenda el audio. Doctora, el audio, préndalo. ¿Me escuchan? Ahí, doctora, decía. Bueno, todos estos números que están en amarillo son principios, son normas reguladoras del trabajo que contienen, que estructuran un principio. Entonces vamos a ver estos principios. Decimos principio protectorio. Todo el derecho laboral tiene una raíz protectora. Es un paraguas protector. Decimos el indubio pro operario. ¿Qué quiere decir? Que en caso de duda sobre la interpretación de una norma, el juez debe resolverla en aquel sentido que más beneficie al trabajador. Si hay más de una norma que regula el instituto, por ejemplo, el del convenio colectivo o el de la ley, va a pronunciarse por aquel
que resulta más beneficioso para el trabajador, siempre dentro del instituto que se está tratando, porque si tengo que tratar vacaciones, no voy a decir, voy a ver vacaciones en la ley de contrato de trabajo y vacaciones en el convenio colectivo de trabajo, y voy a aplicar aquel que sea más beneficioso para el trabajador. No voy a comparar convenios colectivos para ver si el convenio colectivo de los del empleado de comercio es más beneficioso que el de trabajadores de casas particulares. Los convenios no se utilizan por analogía. Los convenios no se utilizan por analogía. La comparación va a ser entre la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo aplicable, o en su caso, si hubiera más de un convenio colectivo, aquel que le corresponda a la actividad, a esos dos convenios colectivos aplicables a la actividad. También dice este artículo 9 que la duda en los hechos también va a beneficiar, es decir, cuando hay determinados testigos que dicen una cosa y otros que dicen otra, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, en la valoración de la prueba, pongamos, se quedó un poco más corto el trabajador que el empleador, también aquí vamos a analizar los hechos desde el punto de vista que favorezca al trabajador. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Muy bien. ¿Qué quiere decir irrenunciabilidad de derechos? Irrenunciabilidad de derechos quiere decir que el trabajador no puede renunciar ni explícita ni implícitamente a ninguno de los derechos consagrados en la legislación laboral. Ahora bien, no nos mezclemos con la prescripción o la caducidad, que es el dejar de usar un derecho por un tiempo y perder vigencia, no poder revivirlo, pero sí el principio, mientras no esté prescripto, es decir, la norma es irrenunciable, los derechos son irrenunciables mientras no estén prescriptos. Si pasaron 4 años y voy a reclamar por una relación laboral, está prescripta. Decimos en el artículo 12 que está prohibida toda convención de partes que disminuyan o reduzcan o retraigan los derechos del trabajador. En ese caso, se va a hacer prevalecer la ley de contrato de trabajo o la convención colectiva, porque no hay dispensas algunas para que el trabajador con su empleador pacte condiciones menos beneficiosas que las que están en la ley y en el convenio colectivo de trabajo. Esa cláusula nula, que también lo refiere el artículo 13, esa cláusula nula se saca y se hace primar la realidad y lo que pervive del contrato. Es decir, si hay un menor trabajando en horario prohibido, se saca esa prohibición y se instala el trabajador en condiciones, el menor en condiciones de poder, dentro de la jornada diaria que le corresponde. El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, que son aquellos en que ambas partes se hacen concesiones recíprocas y deciden a lo mejor terminar la relación laboral, un empleador con un trabajador, entonces tienen que hacerlo ante la autoridad administrativa del trabajo o ante la autoridad judicial, que van a ser estas autoridades las que van a analizar si se llega a una justa composición de la litis. Porque si, por ejemplo, el trabajador trabajó 25 años y van a arreglar ante la Dirección Provincial del Trabajo o ante el juez que se le va a pagar un arreglo que comprendería 2 sueldos, no lo va a homologar. No lo va a homologar porque eso es estar renunciando a lo que
una renuncia exagerada a lo que serían sus derechos. ¿Se va comprendiendo hasta acá? Cualquier cosa me preguntan. Profe, yo tengo una pregunta hoy cuando habló de la prescripción y la caducidad. ¿Eh? Cuando dijo que si estaba prescripto el derecho, entonces ahí es cuando se renunciaba bueno, me compliqué con las palabras. Bueno, terminó la relación laboral, por decirle. El trabajador tiene 2 años para reclamar desde ese momento. Cuando digo es irrenunciable dentro de determinado tiempo, porque allí sí, si transcurrieron 2 o 3 o 4 años, ya renunció ipso facto a poder reclamar, porque ya se extinguió el derecho, porque también la ley de contrato de trabajo lo que quiere es la seguridad jurídica, que las causas o las cuestiones litigiosas no queden indeterminadamente abiertas. Y con relación a la caducidad, bueno, si no reclamó las vacaciones y tiene determinado tiempo para tomarlas, caducó. Las causas de caducidad son explícitamente estipuladas en la ley de contrato de trabajo. No hay otras caducidades que la que dice la ley. En cambio, la prescripción es para todos los rubros. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profesora. ¿Sí se entiende esa la diferencia entre una y otra de la caducidad y la prescripción? Las caducidades son términos mucho menores que la ley impone en beneficio del trabajador, como o en algún caso del empleador, como por ejemplo por los daños causados por el trabajador que tiene 90 días para reclamar, para que los derechos no queden indefinidamente abiertos. Y también, por ejemplo, en el caso de la sanción disciplinaria, que tiene 30 días para impugnarla, esa es una causal de caducidad, porque si no queda indeterminadamente abierta esa causal, y hay que ir cerrando también en el derecho laboral los distintos estamentos. ¿Se entiende? En cambio, la caducidad no, perdón, Prescripción. la prescripción comprende a todos los rubros que no se han reclamado. Y me voy a detener acá para no hacer muy largo este tema porque podría explicarlo un poco más. Pero para seguir con el tema de la irrenunciabilidad, me quedo acá. La irrenunciabilidad no significa que los derechos no pueden prescribir. La irrenunciabilidad es mientras está vigente el contrato y hasta 2 años después. El artículo 58, estamos hablando del principio de irrenunciabilidad. No puedo renunciar a mis derechos. Dice el artículo 148, el artículo 58, que no pueden el silencio de las partes interpretarse nunca como abdicación o claudicación de sus derechos. Todo lo que sea, el silencio no es tomado como una abdicación de los derechos. El silencio es interpretado simplemente como obediencia por temor a perder el empleo, pero que yo después lo puedo reclamar. Por eso dice, tiene que ser de una manera contundente. Ningún silencio que no signifique una manifestación inequívoca de renunciar al empleo. Por eso en los recibos no se pueden hacer constar renuncias. Que es lo que dice el artículo siguiente. Y el artículo 240, que también se refiere a la renuncia, dice, la renuncia debe ser hecha bajo pena de invalidez ante la autoridad administrativa del trabajo, que notificará la renuncia al empleador, o por telegrama colacionado, presentándose personalmente el trabajador con su documento para
manifestar su renuncia ante el oficial del correo. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? Cualquier cosa me Patricia, pregunte. siempre pregunto en el examen cuáles son las formas en que se puede presentar la renuncia para cumplir con los requisitos de la ley. La renuncia al trabajo, ¿no es cierto? Y solamente se limitan a determinar que se puede hacer por medio de una carta documento. En realidad, lo que está diciendo ahora es de plena aplicación, no está en el artículo de renuncia, pero sí está en el artículo que dice que se puede hacer ante un oficial público, que es un delegado del Ministerio de Trabajo, en una cuestión verbal y actuada, es decir, se presenta al trabajador, acredita identidad, el vínculo y todo lo demás, y manifiesta que renuncia a su empleo. El Ministerio de Trabajo, la Dirección Provincial de Trabajo, sea cual fuere la autoridad de aplicación en las distintas provincias, citará al empleador y le notificará de esa manifestación del trabajador y queda cerrado el círculo. Y algo que no dice en ninguna parte de la ley, sin embargo está aceptada porque tiene una equiparación legal, es la renuncia formulada por escritura pública ante un notario, es decir, un escribano público. Se presenta el trabajador, manifiesta que renuncia y el escribano va a hacer lo mismo que hace la autoridad de aplicación. Claro, eso se hace particularmente cuando es mutuo acuerdo extintivo, pero no tanto, no es tan usual cuando el trabajador va a pagar un escribano, cuando tiene un sistema gratuito de telegrama colacionado y de autoridad administrativa. Acá hay algo que... el empleador, normalmente lo paga el empleador porque es por acuerdo. También, para hacerlo renunciar. Hay una cosita que me quedó por decir y espero que no se me vaya en este momento de la mente. El artículo 15, principio de irrenunciabilidad de derechos. Cuando van al Ministerio de Trabajo a celebrar un acuerdo transaccional con el trabajador, asegúrense de que se homologue ese acuerdo por parte de la autoridad administrativa por la Dirección Provincial del Trabajo. Y hay otra cuestión que se suele presentar aquí, que me permito como una digresión, y hay algunas corrientes divergentes, pero que yo tengo de alguna manera tomada posición al respecto, que es, arreglan, llegan a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, lo homologan, y después vienen a reclamar a la justicia. Entonces es un desgaste y es una inseguridad para el empleador. Porque entonces llegamos a un acuerdo, transamos, pagué, se homologó y ahora me vienen a reclamar. Entonces, lo que yo senté en una sentencia es que todo lo que se pudo haber reclamado ante la Dirección Provincial del Trabajo y no se reclamó en ese acuerdo, pierde vigencia. Porque si no empezaron a aparecer algunos abogados avivados, astutos, y iban a la Dirección Provincial del Trabajo, arreglaban y después venían a la justicia a recargar la justicia pidiendo lo que no habían pedido o lo que no se le había dado en el Ministerio de Trabajo. Para eso el Ministerio de Trabajo tiene asesores letrados y van con sus asesores letrados los propios trabajadores. Hay que aclarar acá que esa actitud de los abogados que reclaman después de un acuerdo homologado otras cosas o las mismas cosas, surge de una jurisprudencia de mucha conflictividad que se creó en Buenos Aires con respecto a la SECLO, es decir, la conciliación obligatoria previa del juicio. Muchos fueron a la justicia y con suerte dispar. Muchos jueces hicieron lugar a la nulidad del acuerdo y otros rechazaron el reclamo por considerar el acuerdo válido. Pero todavía es un tema que no está zanjado y por suerte nosotros no tenemos la SECLO acá, que es una instancia, la conciliación esa es previa al juicio y es una instancia de tipo público-privada, porque los que intervienen son conciliadores inscriptos que no pertenecen a la administración pública ni a la administración de justicia. Acá ese tipo de cosas está zanjada porque nosotros no tenemos en la justicia una conciliación previa, la tenemos en el ámbito del juicio y la lleva a cabo directamente el juez que también lo homologa.
Yo, si hay alguna diputada que me está escuchando, vería con agrado que se pongan a estudiar dos cuestiones. En primer lugar, que determinen que los acuerdos homologados por la Dirección Provincial del Trabajo tienen fuerza de ley y no son revisables por instancia judicial, salvo los recursos normales y los vicios normales. Porque si no creamos, perdón, sí, seguí. Y el otro Perdón, tema es que se establezca lo mismo con respecto a la actuación de la justicia, aunque la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada y no sería revisable, cada día se inventan más cosas para revisar sentencias judiciales que están firmes y cumplidas. Yo creo que habría que empezar a hacer a nivel provincial alguna legislación que impida ese tipo de cosas, porque hacen perder mucho tiempo y así va a hacer pensar también a los abogados, especialmente que asesoran a los trabajadores, cómo es la cuestión. Una vez que se firma y se homologa, se terminó el tema. Y la homologación a nivel provincial tampoco la consideran necesaria si interviene un oficial público. Porque si eso ocurre con un convenio colectivo de trabajo que queda homologado automáticamente, si no se dice lo contrario en un plazo determinado, lo vamos a ver en la bolilla respectiva, o si intervino en la negociación la Autoridad Administrativa del Trabajo, tiene fuerza de ley automáticamente. La administración laboral a nivel provincial, y yo creo que ocurre en todas las provincias lo mismo, demora muchísimo tiempo en emitir la resolución homologatoria de los acuerdos. Y me parece que eso debiera ya solucionarse de una manera similar a lo que ocurre con los convenios colectivos de trabajo, es decir, homologación automática si no se produce en el transcurso de tanto tiempo o si no hay una expresa decisión de la administración de rechazar el convenio. Pero eso es medio difícil porque está interviniendo la Dirección Provincial del Trabajo en esos acuerdos. Por lo tanto, el momento de decir, no señores, esto no corresponde y no lo vamos a homologar es cuando las partes están reunidas y llegan a ese acuerdo que no es homologable porque no reúne los requisitos de equidad, de legalidad o de oportunidad, lo que sea, pero que se diga en el momento, no esperar después de 2 o 3 meses que se haga una homologación por una resolución provincial cuando no es necesario en absoluto. Lo mismo yo decía, y quería que se establezca, que cuando se hace un acuerdo en sede tribunalicia, no tiene necesidad la juez de hacer una homologación. Directamente puede manifestarlo en la audiencia que presta el acuerdo para la suscripción de ese convenio y que tome fuerza de sentencia. Con esa sola apreciación no tengo que mandar de vuelta el expediente al proveyente para que haga una sentencia homologatoria que es nada más que la confirmación de lo que en la audiencia se estableció. Me parece que eso evitaría un montón de pasos innecesarios y que sería conveniente considerar la posibilidad de hacerlo. Dejaría con menos trabajo a los tribunales y daría un poquito más de certeza a la cuestión. Y agiliza los pagos cuando se trata de un convenio que establece cuotas o plazos para pagar el crédito del trabajador. Me parece que una ley que establezca eso sería algo muy conveniente. Bueno, acoto que todos estos artículos que están en amarillo los vamos a ir viendo en otras bolillas en el desarrollo sucesivo de la materia. Acá están como mero enunciado para que lo vayan absorbiendo, para que se vayan familiarizando y para que a 2 días del examen no pregunten lo que a veces preguntan realmente, no pregunten como preguntaba alguien el otro día, cuál es la diferencia, que ahora lo voy a explicar, entre contrato y relación de trabajo. Esto es para que vayan absorbiendo, vayan bebiendo, vayan absorbiendo esto que estamos enunciando y que después lo vamos a ver en el decurso de la materia. Y también, Patricia, que es esencial que en este momento todos los que escuchan tengan la ley de contrato de trabajo abierta, siguiendo los temas para tener idea de qué se trata, porque tienen tiempo para y a partir de ahora trabajamos con la ley de contrato de trabajo. Imprescindible tener la ley adelante. E ir mirando. Yo no digo los artículos de memoria, digo lo esencial, pero ustedes los tienen que leer,
porque si ustedes no leen los artículos, no se consustancian y después tienen unas vagas ideas en el examen que no las pueden concretar. Entonces, vayan familiarizándose, porque supongo que para hoy ya tienen la mayoría de ustedes leído el tema del que hoy estamos hablando. Por eso se les ha repetido tanto que lean. Bien, pasamos al principio de la continuidad de la relación. Sí, Simón. Dije algo, no, pero bueno, ya que me diste el lugar, te voy a decir. Pasa lo siguiente, que nuestra ley, siempre lo digo, es sumamente didáctica. Si uno tiene la voluntad y un leve conocimiento del tema, leyendo los artículos de la ley aprende la materia. No pasa en todos los derechos, no pasa en todos los derechos. Nuestra ley es muy didáctica, ha reglamentado prácticamente todas las situaciones que se puedan presentar y en realidad a la doctrina y a la jurisprudencia le ha dejado muy poco para rever. Si ustedes leen la ley, tienen la mitad de la materia estudiada. Y por otra parte, como parece que todo es tan relacionado y tan entendible, no fijan. Y hay que fijar, porque siempre les digo esto, después resulta que vienen al examen, entonces el principio de acá se mezcla con el principio de allá, y la norma esta se mezcla con la norma aquella, entonces no saben. Y no somos los malos los profesores, sino son ustedes que no pueden fijar la materia. Es horas silla, repasando y a libro cerrado, y con el programa en la mano, repitiendo entre dos compañeros, o tres, o uno solo. Pero ver que cada punto, porque cada punto de la bolilla es importante. Bueno, al margen de decirles que no se pueden elegir los profesores con los cuales se va a rendir. Ya de entrada se los digo. Si un alumno salió mal 2 veces con un profesor y le toca la tercera vez con el mismo profesor, le toca la tercera vez porque el problema no es del profesor, está siendo del alumno. Y esto ya fue hablado con la decana de la facultad. Sigo. Principio de la continuidad de la relación laboral. El contrato de trabajo se entiende celebrado. El contrato de trabajo. ¿Alguien me está hablando? No, debe ser ruido nomás, Patrick. Bueno, el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado. El principio es la continuidad del contrato, ¿no es cierto? Lo tenemos en el artículo 10, lo tenemos en el artículo 90, y en el artículo 10 dice incluso, en caso de duda, se tenderá a la... es decir, si está la duda entre si era temporal o no era temporal, se estará por la continuidad del contrato de trabajo. Bien. Después tenemos el artículo 90. El contrato tiene que durar hasta que se extinga por la jubilación o por alguna otra causa, como la muerte del empleador o del trabajador en su caso. Salvo casos excepcionales, que son el trabajo eventual, el trabajo a plazo fijo, donde hay que hacerlo por escrito y establecer las causas objetivas que llevan a la contratación de personal por un tiempo determinado, que eso está en la ley 24013 y no me voy a explicar ahora sobre este punto. Entonces, el principio es la continuidad. En esa continuidad encontramos la transferencia de establecimiento. Resulta que yo tengo una empresa y digo, bueno, la voy a transferir, así me saco de encima al personal y la transfiero libre de personal. Imposible, a menos que les pague la indemnización y el otro los quiera volver a tomar. Si no, hay un principio de continuidad y de solidaridad que se suelen confundir mucho en el artículo 225 sobre la transferencia de establecimiento, que dice: quien cede total o parcialmente a otro el establecimiento de explotación habilitado a su nombre es solidariamente responsable, adquirente con el cedente por todas las obligaciones nacidas del contrato de trabajo, incluida la antigüedad. ¿Por qué? Justamente para evitar cualquier tipo de maniobra
de sacarse los empleados de afuera, de sacarse los empleados de encima. A menos que el trabajador renuncie. El otro día me consultaba una persona y me decía, no, a mí no me van a exigir nada, compré un establecimiento porque todas las 3 empleadas renunciaron antes de empezar. Bueno, vamos a ver si no, si esas renuncias son válidas. Porque si sin solución de continuidad renunciaron y siguieron trabajando contigo, allí no hubo una indemnización, allí hay una continuidad. Por eso también dice el artículo 18 que todas las veces que el trabajador reingresa a las órdenes del mismo empleador, va computando antigüedad. Por más que una vez renuncie, por más que otra vez lo despidan, por más que otra vez se ausente por un tiempo determinado y vuelve a trabajar. La antigüedad se computa como una unidad. Y respecto al artículo 225, también siempre se confunden y me dicen, y no saben muy bien y se pierden, ¿hasta cuándo es la solidaridad? La solidaridad entre cedente y transmitente es hasta el momento de la transferencia. Allí son solidariamente responsables. Después, salvo algún caso de gabinete que me ha tocado repartir, pero que no viene al caso porque los voy a perder, después la responsabilidad es del adquirente, aún de aquellas obligaciones o que surjan o que aparezcan que pertenecen a la vigencia del contrato anterior. Eso está en el plenario Baglieri. Después tenemos el 229 sobre la cesión de personal, que va, por supuesto, con su antigüedad. El artículo 43, que no tengo muy claro en este momento, no me estoy acordando a qué es que se refiere, si alguno me lo refresca. El 58, que se refiere a ningún tipo de renuncia, ya lo vimos allá arriba y ahora lo volvemos a ver acá abajo. No hay ninguna renuncia proveniente del silencio del trabajador. Profe, El 43. artículo 43 dice prohibición parcial. Ah, bueno, si el contrato tuviese una parte prohibida y otra parte permitida, fuese solo parcialmente prohibido, persistirá por el principio de continuidad la parte vigente, permitida y legal del contrato y se saca la parte, como les decía hoy, el caso del menor que está trabajando en tareas penosas, peligrosas o insalubres, por ejemplo. Después tenemos el artículo 241, que hacía un poco referencia el doctor Hetzel hace un rato, que es aquel en que las partes de... Tengo 3 actuaciones para recitar y me voy a quedar sin voz. Hay que hacerlo ante escribano público cuando ambas partes van a rescindir el contrato de trabajo. Debe quedar asentado ante escribano público. Y hay otra forma de renuncia, que es la renuncia tácita, que es la última parte del artículo 241, que se refiere a que cuando las partes deciden renunciar, resolver el contrato ante un escribano público, lo pueden hacer válidamente. Hay una tangente, hay una situación, un punto de inflexión en esto, que es cuando el trabajador se fue y dejó de concurrir y el empleador lo intima y el trabajador no regresa. Eso se considera un mutuo acuerdo tácito extintivo. El otro es un acuerdo expreso extintivo ante escribano público. Bueno, el principio de primacía de la realidad, como les decía hoy anteriormente también en el artículo 12, en el artículo 13, lo que va a primar es la realidad. Es decir, ese acuerdo que hicieron las partes, donde van a decir que son socios o que esto es una locación de servicios, no vale. Perdón. No es válido. Lo que va a subsistir siempre es la parte de realidad del contrato.
ese contrato realidad, ese contrato de trabajo realidad, se lo despoja, se le quita todo el ropaje ambivalente, ambiguo y fraudulento y se deja pervivir el contrato. Por eso dice el artículo 14 que es el que siente el principio de realidad, que todos los acuerdos y todo lo que se quiera hacer pasar como sociedad, como locación de servicio, como contrato de aprendizaje, como pasantía, etc. El juez va a analizar si eso es un contrato de trabajo o qué naturaleza de vínculo es. Les aclaro por otra parte que no hay manera de engañar al juez. El juez siempre va a basarse en estos principios, en la lógica racional y en la sana crítica, que es el buen entender del juez. El artículo 29 dice: quienes prestan servicio a una persona con vistas a proporcionarlo a otros, es decir, yo pongo un testaferro insolvente para hacerlo pasar por empleador y que le reclamen al insolvente y no me reclamen a mí, a través del principio de la verdad real que venimos analizando y de la realidad que venimos viendo, el juez va a analizar quién es el verdadero empleador. Entonces, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a otros empresarios o empresas, serán considerados trabajadores ¿de quién? De quien recibe los beneficios del trabajo. ¿Se entiende? Cualquier cosa me preguntan. El artículo 29 bis también de alguna manera muestra la parte no patológica, digamos, del artículo 29, que es las empresas de servicios eventuales, que después las vamos a ver un poquito con mayor extensión, que es contratar trabajadores temporales a través de una agencia de servicios eventuales, que ahora no me voy a adelantar y ya lo vamos a ver. El trabajador es trabajador de la empresa de servicios eventuales, aunque la ley le impone una serie de condiciones para que, ¿por qué? Porque si no cumple con esas condiciones que le exige la ley, van a ser solidariamente responsables. Y si cumple, no va a ser solidariamente responsable. El 30, que se refiere a los que cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitada a su nombre, o contraten o subcontraten servicios propios inmanentes a su actividad, serán solidariamente responsables con con aquellas personas con las cuales han subcontratado. Es decir, si a mí me dan una obra y yo subcontrato, por ejemplo, el hipermercado Libertad, que subcontrata la gomería y el lavado de autos, va a ser solidariamente responsable, ¿no es cierto?, porque hace a su actividad esencial o secundaria, pero necesaria. Acá también hay toda una discusión en doctrina, en una época, en la época menemista, con el fallo Robledo, creo que era contra Plausul, donde se decía que solamente la actividad esencial era la que generaba solidaridad. Ahora se dijo no tan solo la necesaria e imprescindible, aquellas que son accesorias, pero que son necesarias para mi lucro, para mi beneficio. Entonces, acá nos encontramos también con una cuestión que después la vamos a ir analizando y desmenuzando. Y el artículo 31, que es cuando se trata de empresas, en caso de que haya conductas fraudulentas o conducción temeraria, que no es muy fácil, no se da mucho en la práctica, pero también son solidariamente responsables. El principio de la buena fe. ¿Qué analiza el juez? Cuando mandó el telegrama de despido, cuando se colocó en situación de despido, cuando lo despidió, cuando lo sancionó. La buena fe, que no es nada más que la buena fe que uno exige de cualquier persona en este mundo, en el cual nos conducimos con seres humanos. Sería la conducta de un buen pater family o de un buen padre de familia. Es decir, valga un ejemplo, si yo tengo un trabajador que
todas las semanas llega tarde y yo nunca lo sanciono, un día no lo puedo despedir por eso, porque el trabajador entendió que a él le consentían ese proceder. Entonces, la buena fe hace que yo lo vaya previendo de las consecuencias que va a tener estos incumplimientos en los que está incurriendo. Pasamos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Ninguna duda? Bueno. El principio de no discriminación e igualdad de trato. El artículo 17 dice, todos los trabajadores tienen que tener el mismo trato, no pueden haber diferencias basadas en cuestiones de sexo, raza, nacionalidad, etc. Es enunciativo nomás, es decir, después se amplía esto con la ley 23.529, que me la anoté para no olvidarme, con la 23.599, donde la discriminación se hace muchísimo más extensa e incluye las cuestiones de género, etcétera, etcétera, etcétera. La no discriminación significa también que no se puede discriminar a la mujer en determinadas tareas que el hombre. La mujer tiene los mismos derechos a hacer las mismas tareas que el hombre. Y también establece que en las escalas salariales no se pueden establecer categorías menores o remuneraciones menores para las mujeres ni en las convenciones colectivas ni en los salarios. Después tenemos también aquí un punto de inflexión. El empleador debe brindar, dice el artículo 81, igual protección a todos los trabajadores. Ahora, si hay un trabajador que me rinde 70 piezas al día y otro que me rinde 20, por supuesto que habrá alguno que estará en mejor posición y no por la discriminación del empleador, sino por la mayor productividad. ¿Se va entendiendo hasta acá? Es decir, esto no significa que vamos a igualar a los malos con los buenos. Va a haber igualdad de trato en igualdad de situaciones. Bueno, 172 era, si alguien me recuerda, y 187 era la remuneración de la mujer. ¿Alguien tiene a mano? 170. Profe, el 172 es de capacidad. ¿Qué dice? Decime el título nomás. Disculpe, profe. ¿Se me escucha? Capacidad. Capacidad, prohibición. Ah, no debe discriminarse. A ver cómo dice, por razones de edad. Capacidad por personas. prohibición de trato discriminatorio. A ver, léelo. ¿El artículo, profesora? Sí, lee el artículo 172 y el 187, porque no me lo estoy acordando muy bien. La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo. Ya lo No dije, sí. podrá consagrarse por las convenciones Ah, ya colectivas. está, ya lo dije, perfecto. ¿Y el 187? ...187... Título octavo de la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente. Artículo 187... Disposiciones generales, capacidad, Ya, igualdad de perfecto. remuneración. A partir de los 16 años, el trabajador, sabemos, y entre los 16 y 18 años tiene edad para trabajar y celebrar contratos de trabajo. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la capacidad. No vamos a extendernos tanto para no confundir. El trabajador desde los 16 años puede trabajar, salvo excepciones en empresas familiares, etcétera, y bueno, y después veremos cuando trabaja con o sin autorización de los padres. Esa es otra cuestión. La ley 23.592 es una ley fundamental, que es la que le decía, la ley contra la discriminación, que tiene una particularidad, que es cuando una persona se siente discriminada y es, por ejemplo, se lo echa y puede alegar con indicios. A ver,
una persona despedida, la ley contra la discriminación es despedida e invoca discriminación y trae indicios de que el despido es discriminatorio porque es homosexual, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que tiene que probar mayormente que ese trabajador no fue despedido por su condición sexual. Lo que tiene de particular esta ley es que sienta de alguna manera el principio de estabilidad del empleo, porque puede hacer volver las cosas al estado anterior y se puede pedir la reincorporación más los daños y perjuicios causados. Son temas muy de gabinete, pero les cuento porque estamos dialogando y aprendiendo y abrevando de este articulado. El principio de equidad, que va unido al de la justicia social, significa darle a cada uno lo suyo. Es un principio muy ambiguo. El juez en cada caso sabrá darle a cada uno lo que le corresponde, pero significa una justa distribución de lo que se debe repartir. ¿Quién me habla? Bueno, principio de gratuidad. Los procesos laborales son gratuitos para el trabajador. Puede iniciar un juicio sin tener que pagar costos laborales algunos. El principio de razonabilidad, en los artículos 65 y 66, dice que el empleador puede desear progresar y hacer todo lo necesario para el mejoramiento de su empresa, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Es decir, señor empleador, vas a crecer, vas a ser una multinacional, pero no va a ser al costo de sacrificar la vida y la salud y el salario de tu trabajador. El principio de indemnidad obliga al empleador a cumplir con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver cuando... Todo esto es un enunciado de lo que vamos a ver en las 17 bolillas que tenemos. Dice, usted va a poder... va a tener que cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo a fin de preservar la salud de los trabajadores. El 76 dice que el empleador le debe resarcir al trabajador los gastos que éste hubiese hecho en función del trabajo, como por ejemplo un viajante que hace gastos de combustible que se los debe reembolsar. Y en caso de que le dé alimento y vivienda, estos deben ser sanos, saludables, higiénicos y en óptimas condiciones. Después tenemos el principio de progresividad, y acá nombramos la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que quiere decir que son tratados internacionales con rango constitucional que señalan el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir el principio de progresividad? Quiere decir que las leyes tienden a ir mejorando, progresando y no retrayendo derechos del trabajador. Y el principio de ajenidad significa que el trabajador, como no es socio en las ganancias y solamente cobra su sueldo, tampoco es socio en las pérdidas del empleador. Con esto llegamos a los principios. Pasamos, Sofi. Pasamos a la siguiente. Estos son algunos tratados internacionales contra la discriminación. El artículo 75 y 122, que tiene el rango constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe toda discriminación por razón de color, sexo, idioma, religión o condición social. La Convención 111 contra la discriminación en el empleo, la Convención 100
sobre la igualdad de remuneración y convenciones sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, tema que me apasiona. Bueno, continuamos. Los principios de la seguridad social. ¿Por qué hablamos de solidaridad? Porque la solidaridad, en pocas palabras, significa que los que más ganan tienen que aportar para los que menos ganan. Después entraríamos en algunas disquisiciones de política actual, donde entraríamos en un terreno espinoso que, bueno, nos podríamos reservar para otro Patricia, comentario. Como, pasa este tema que lo damos en la bolilla de seguridad social. Bueno, lo único que quiero decir acá, bueno, perfecto. Contingencias cubiertas. Esto también lo damos en la bolilla esa, no lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces pasamos a la bolilla siguiente. Si terminó acá, creo que sí. Pasamos a la bolilla siguiente. Bueno, escúchame, Patri, hay un comentario de una alumna que se hizo al principio, yo no te quería cortar. Bianca Boronat dice, si no está prescripto, entonces no se puede renunciar al derecho. Entonces sería conveniente que vos aclares bien ese tema entre prescripción y renuncia. Eso igual lo aclaró, Doc. A ver. Creo que Lana lo había preguntado también. Lo aclaré, pero lo vuelvo a aclarar. La relación laboral puede tener un término determinado o indeterminado. Cuando el trabajador, es decir, por ejemplo, y a ver, terminó el contrato de trabajo y reclama, por ejemplo, dentro de los 2 años, por una antigüedad, y reclama todo lo que le corresponde, por una antigüedad de 20 años, se le va a reconocer, a ver si me voy explicando, se le va a reconocer la antigüedad porque no está prescripta la causa, se le va a reconocer el despido y se le va a reconocer todo. Lo que puede estar prescriptas son las diferencias de haberes anteriores a los 2 años de iniciada la demanda. ¿Se entiende esto, Simón? No, yo creo que ella está confundida entre prescripción y renuncia. No tiene bien claro cómo es el tema y es importante acá destacar que es una cuestión de derecho civil, es decir, que ustedes en la parte de derecho la tendrían que haber visto. Cuando un derecho está prescripto, lo que se anula es la acción. El derecho se transforma, cuando ustedes vieron derecho, se transforma en un derecho de tipo natural, es decir, un derecho que no se puede ejecutar. Pero el derecho no desaparece, el derecho está. Lo que la ley impide es que haya una acción para concretar el cumplimiento de ese derecho. Por lo tanto, no es necesario que alguien renuncie a un derecho que está prescripto, porque nadie puede ejecutar ese derecho prescripto porque pasó el plazo que la ley determina para la pérdida de la acción. No es pérdida del derecho, el derecho subsiste y si la parte obligada lo quiere cumplir puede hacerlo válidamente. Es una obligación natural. Claro, se trata de una obligación natural que no puede ejecutarse por vía legal, pero sí se puede cumplir voluntariamente. Por eso la renuncia es otra cosa. Por supuesto que se puede renunciar a un derecho prescripto. Se puede renunciar, pero no tiene efectividad, no tiene objeto, porque la contraparte no puede ejecutar, no puede hacer cumplir mediante una demanda judicial ese derecho que está prescripto. Pero el derecho subsiste como una obligación natural, como dijo la doctora. En cambio, para que una renuncia sea útil, tiene que tratarse de un derecho que se encuentre vigente y que pueda ser ejecutado. Eso es lo que la ley prohíbe. El derecho que está prescrito, si la persona deudora lo quiere cumplir de igual manera, puede hacerlo válidamente, pero no lo puede ejecutar, no puede usar la fuerza legal a los tribunales para hacerlo cumplir. La renuncia y la prescripción no tienen relación entre sí, son cosas diferentes. No tienen relación. Son cosas diferentes. Por eso no hay que confundir las cuestiones. Un derecho prescripto es aquel que no se puede ejecutar porque se perdió la acción.
Una renuncia habla sobre un derecho que puede ser reclamado, pero se puede renunciar a un derecho que está prescripto. Se podría renunciar por la circunstancia de que ese derecho, que no es un derecho vigente, es un derecho natural, es una obligación A natural. ver, Simón, este ejemplo. Yo renuncio a mi empleo, renuncio, no voy a cobrar indemnización por antigüedad, pero voy a cobrar SAC, vacaciones, y tengo derecho a reclamar SAC, vacaciones proporcionales y los días trabajados, y por ahí alguna diferente categoría en la cual me hubieran encuadrado. Eso dentro de la renuncia. Bueno, Bueno, yo creo que está clarito, podés seguir nomás con lo otro. el orden público laboral. Todo esto que estuvimos viendo es orden público laboral. Es decir, poner orden con sentido de justicia en toda la normativa laboral. Y que se imponen a la voluntad de las partes cuando no se establecen condiciones más favorables por el empleador. Porque si el empleador quiere pactar con el trabajador en lugar de una jornada de 8 horas, una jornada de 4 y pagarle por 8, no está contraviniendo ninguna norma. Entonces, allí no va a intervenir el orden público laboral. El orden público laboral interviene cuando se vulneran los derechos del trabajador. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos de los que se sirve el orden público laboral. Pasamos al siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos que aseguran la vigencia del orden público laboral? La irrenunciabilidad que ya vimos a través de sus distintos artículos. La sustitución de cláusulas nulas que vimos. Se sustituye la cláusula nula, el contrato pervive. Pero si le saca la clausulita molesta esa. Nulidad por fraude laboral. Señores, esto no es una sociedad, esto es un contrato de trabajo. Usted no celebró con su empleada una sociedad, usted celebró un contrato de trabajo. Solidaridad, que es la que vimos en la transferencia de establecimiento, por ejemplo, o en la sesión, en la sesión de subcontratación de la actividad principal. Acá, entonces, cuando preguntamos mecanismos que aseguran su vigencia es irrenunciabilidad, sustitución de cláusulas nulas, nulidad por fraude laboral, el juez decreta que ese contrato que pretendió ser locación de servicio no lo es y que es una relación laboral y subsiste la relación laboral. No se cae el contrato, se convierte en relación laboral. Y la solidaridad. Estos son los mecanismos que aseguran su vigencia, que están en un punto del programa y que no lo suelen saber. Pasamos a la siguiente. Patri, a mí me gustaría solamente hacer una acotación acá en este tema de orden público laboral, si me permitís. Absolutamente. Es que el orden público laboral justamente viene a tergiversar, por así decirlo, esa idea que ustedes quizás adquirieron en las materias de derecho previas a esta, cuando se hablaba siempre de la supremacía constitucional, la supremacía convencional y la jerarquía de las leyes. En el derecho laboral, en virtud de este orden público especial en instituciones laborales, a veces el orden público hace que justamente se dejen de lado jerárquicamente a leyes para aplicar justamente fuentes de menor importancia, de menor jerarquía, como ser un contrato o en un convenio colectivo. Porque justamente lo que se busca es que siempre se mantenga en vigencia el orden público laboral y debe ser procurado por todos los sujetos del derecho al trabajo y el Estado como garante y controlador de que en cada extinción de contrato, en cada acuerdo de extinción o en cada juicio que tenga que resolver o intervenir o arreglo que tenga que hacer, controlar justamente que se cumpla este orden público. Solamente eso, patrón. Bien, perfecta tu acotación, te la agradezco. O sea, el orden público es el guardián de los derechos del trabajador en todos sus órdenes, volcado en una serie de normas y en los
en la sana crítica racional del juez. Bueno, vamos a entrar al régimen de contrato de trabajo. Régimen de contrato de trabajo. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación. Yo lo puedo llamar locación de servicio. Yo lo puedo llamar contrato de aprendizaje, pero habrá contrato de trabajo siempre que una persona física, no jurídica, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en beneficio de otra. Ah, bien, hasta acá podemos estar en una locación de servicio. Una persona física se obliga a realizar un trabajo para otra, es una locación de servicio. No, porque lo que exigimos en el contrato de trabajo es que sea bajo la dependencia de esa persona, que va a ser la que dirige y que lo va a hacer a cambio de una remuneración. Sí, en la locación de servicio también hay un pago que podría ser remuneración, pero acá lo dirimente en el contrato de trabajo, en la relación de trabajo, en el contrato de trabajo, es bajo las órdenes, directrices e instrucciones del empleador. Y la persona del trabajador es insustituible. En cambio, en la locación de servicio se puede sustituir. Bueno. En cuanto a tu forma y condiciones, quedan entonces cuando se da esta situación de dependencia técnica, económica y jurídica y bajo las órdenes del empleador, estamos dentro de un contrato de trabajo. Ahora, pasamos. El otro día una alumna, 2 días antes del examen, preguntó cuál es la diferencia entre contrato y relación de trabajo. Hay contrato de trabajo cuando, en general decimos contrato de trabajo, así como cuando hablamos en general de la relación de trabajo. Esto está muy bien explicado en Grisolía. Es contrato cuando se está consumiendo el tiempo de esa relación laboral. Entonces, puede ser contrato o puede ser relación laboral. Podemos decir, para graficar, que es contrato, pongámosle de alguna manera, cuando ha sido hecho por escrito. Y es relación, lo mismo que el anterior. Cuando una persona realiza actos, ejecuta obra, no se obliga, realiza. Si vení nomás a trabajar, viene a trabajar nomás. Ahí hay una relación. No se formalizó ningún contrato por escrito. Bueno. Bajo la dependencia de esta, de forma voluntaria, a cambio de una remuneración. Lo dirimente es que sea a cambio de una remuneración y que sea bajo la dependencia. ¿Cuál es la diferencia entre contrato y relación? Hay que recordarle que esto está relacionado con la inexistencia de obligatoriedad de forma en el contrato de trabajo en general. Claro. Y la forma en que se prueba la existencia de un contrato de trabajo cuando no hay nada por escrito. Eso está todo en la ley. Y aun cuando se le hiciera bajo una forma determinada, esa forma determinada puede caer, puede encubrir otra relación y no ser lo que parece, sino ser un contrato de trabajo. Aun cuando digamos que es una sociedad, que, bueno, entonces estamos dentro del ejido del contrato o relación de trabajo. Puede haber contrato sin relación. Puede haber relación sin contrato, naturalmente, generalmente lo hay, es de hecho. Pero ¿puede haber contrato sin relación? Sí, puede haber contrato. Yo contrato a una persona que va a ser gerente de mi empresa, estoy para poner una empresa gastronómica en Resistencia, hay un gran chef que vive en Santa Fe que me interesa que venga a mi empresa gastronómica, a mi restaurante, y lo contrato. Entonces, le digo, vas a venir en tal fecha, te vas a quedar acá, vas a vivir acá, vamos a alquilar, el muchacho alquiló, rescindió el contrato que tenía en Santa Fe, y 2 días antes le digo, no, vos sabés que no voy a poder abrir el negocio porque mi socio no quiere, porque los costos son muy altos, porque
por lo que sea, se me quemó el horno o lo que sea. Entonces, hubo contrato, se firmó, pero no hubo relación de trabajo. Entonces, al haber habido contrato, pero no relación de trabajo, porque el cauce laboral va a empezar con la relación de trabajo, cuando la persona hoy vino y prestó servicios. Como en este caso no hubo prestación de servicio porque se abortó el contrato, hubo contrato y se podrá reclamar los daños y perjuicios sufridos por la vía del derecho civil. Esa es la diferencia entre un contrato y una relación de trabajo propiamente dicha. A ver, y no tanto. Patri, hay una intervención de Guillermo Benítez. A ver. Y esto va a ser aclarado en un momentito cuando la profesora hable de la forma del contrato de trabajo. Pero desde ya les anticipo, porque él dice, entonces, profe, ¿existe relación de trabajo por más que no haya contrato? El silogismo es al revés. Siempre hay contrato de trabajo cuando hay relación de trabajo. Eso lo vamos a ver en un ratito, no se apuren. Porque no confundan el contrato de trabajo con un papelito escrito. Es una institución, es un instituto del derecho que no necesita estar escrito en un papelito. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no sean impacientes. Bueno, y para aclararles, el artículo 23 nos dice claramente, habrá el hecho de la prestación de servicios, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. El hecho de la prestación genera la presunción de que estamos ante un contrato de trabajo. Salvo que por las circunstancias, relaciones o causas que lo motivan, que tenemos muchos casos de ese tipo, se demostrase lo contrario. Es decir, que el que va a demostrar lo contrario demostrase que este no es un trabajador, sino que es un empresario o que es un socio. Pero el hecho de la prestación de servicio hace presumir que hay un contrato de trabajo. Bien. Al alumno que preguntaba, le aclaro. Siempre lo dirimente es la relación de trabajo, no es el contrato. El contrato surge, digamos, como un uso de decir hay contrato, pero hay contrato no escrito. Es el mero hecho de la prestación de servicio lo que genera que haya un contrato no escrito. Bueno, seguimos. Los caracteres. Consensual, porque se perfecciona con el simple consentimiento, vení mañana a trabajar. Vení mañana a trabajar. Personal, porque es interpersona. Yo no puedo decirle, mire, yo no puedo seguir trabajando, pero va a seguir trabajando mi hijo. No, no me importa tu hijo. Yo te contraté a vos por tus condiciones de panadero, o el maestro panadero. Es dependiente porque tiene una dependencia técnica, económica y jurídica, que después lo vamos a ir desglosando en próximas filminas. Tracto sucesivo quiere decir que no se agota con una prestación. Hoy no se agotó, es decir, hoy cumplí mi trabajo, mañana cumplo mi trabajo, pasado cumplo mi trabajo y hasta jubilarme cumplo mi trabajo. Es decir, es de tracto sucesivo. Se va ejecutando día a día. Es no formal, como dijo Simón. No hay ninguna formalidad. Empecé un día a trabajar y un día me registraron o no me registraron y yo voy a mostrar ante el juez que yo trabajaba y no me habían registrado y no tenía ni un solo recibo. Es oneroso porque se paga por ese trabajo. Es bilateral porque exige dos partes y es bilateral y conmutativo porque hay dos partes, una trabaja, la otra paga y tienen obligaciones recíprocas. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? No quiero que se queden con dudas. Relaciones de dependencia económica, no, vamos técnica. a empezar, Patri,
No vamos a empezar con la relación de dependencia porque quedan 7 minutos y va a tener que cortar el Abrimos tema. a las preguntas. Exacto. Bueno, a ver, preguntas. ¿Hay preguntas sobre los temas dados? ¿Por qué dije a la doctora que no empiece con el tema de la relación de dependencia? Porque hay que desarrollarla un poquito ampliamente no nos va a dar el tiempo, entonces vamos a cortar ahora y va a quedar medio inconcluso porque los 3 tipos de características están íntimamente unidas, entonces necesitamos darlas en conjunto y un solo tirón. Nada más que por eso no vamos a alcanzar a dar ni siquiera uno en 5 minutos. Pero de todo si lo que dijimos, no hay preguntas. Nos vemos el próximo. El miércoles que no no nos han leído vemos, Patrick. mucho. ¿Eh? El miércoles no nos vemos porque es feriado. Perfecto. Adiós a todos. Así Y que gracias a los nos vemos el alumnos, viernes. gracias a los alumnos que participaron tan activamente, perdón, gracias a los alumnos que participaron tan activamente en el debate que se armó el otro día a raíz de el poema ese que salió en el diario y bueno, y alguien lo publicó y bueno, se armó un debate interesante sobre ideas políticas sin tendencias ni ideologías. Simplemente era instarnos a ser participativos y no quedarnos en un lugar de comodidad. Nada más. Muchas gracias por la... Para Cecilia, por supuesto, artículo 22 es lo que estamos diciendo, la relación de trabajo está relacionada con la prestación de servicio. Sí, te lo dice claramente el artículo 22. Cuando una persona presta, lo está diciendo, tiene que ser concretamente la prestación de servicio. Así que, por supuesto que la prestación de servicio está calificando la existencia de una relación de trabajo. Y la existencia de una relación de trabajo está demostrando la existencia de un contrato de trabajo. Así que sí, está absolutamente relacionada. Perfecto. Sí, Sofía. Ahí está levantando la manito. Nosotros no tenemos ni para levantar la mano, ¿no? Sofía. Sofía. Empieza a sonar. Hay algo que yo he hablado, a lo mejor o alumna, no sé, por equivocación, a lo mejor no lo hizo público y por eso no lo pueden ver ustedes. Pero lo que pregunta es básicamente, es decir, si una relación de trabajo no se puede en fuero laboral. ¿Cómo? De nuevo que no se entendió. Es decir, si no arrancó la relación de trabajo, no se puede. No se puede. Hay que pedir perjuicios. Directamente. Sí, pero para mí tiene que ser en el fuero laboral, por más que la doctora no quiera trabajar. No quise decir eso. Va a ser en el fuero laboral porque la naturaleza de la cuestión era laboral. Lo que quise decir es que va a reclamar, no va a reclamar por el hecho del trabajo, sino por los daños y perjuicios ante el juez laboral porque la naturaleza de la cuestión es laboral. ¿Terminamos? ¿Nos despedimos? Me habla acá Sabrina si tenemos el código de matriculación del aula. No, doctor, todavía no. Ya reclamé por segunda, tercera vez y estoy esperando que me habiliten. El link, chicos, es uno por cada clase, así que vean el chat. El chat y, por supuesto, el aula virtual. Como en el Zoom o como en el Meet, siempre cada sesión tiene una característica diferente para entrar. Hasta el viernes entonces. Hasta el viernes, alumnos. Los links están publicados tanto en el aula virtual como en el WhatsApp que publiqué para el viernes. Ok. Nos vemos el viernes entonces. Aprovechen para leer lo que resta de la materia, así ya adelantamos un poco. Bien. Hasta luego, chao. Hasta el viernes, hasta luego.